Buenas tardes. Debate número 5 del Congreso El Patrimonio del Teatro Clásico Español, Actualidad. No voy a caer en la tentación de decir que los presentes en esta mesa no necesitan presentación y presentarles acto seguido. Me bastará decir que los debatientes que están en este momento en el estrado, Manuel Canseco, Jesús Peña, Blanca Portillo, Eduardo Vasco, Ana Zamora, se parecen a Canseco, Peña, Portillo, Vasco y Zamora y son en realidad ellos. Y lo mismo en mi caso, pero en mi caso ¿quién se iba a preocupar de buscar un nombre o fabricar? Bueno, hasta aquí las bromas por mi parte. Este debate lo convoca el Congreso que, como sabéis, lo ha convocado, lo ha programado el TC12, principalmente el macroproyecto Teatro Clásico Consolide, es decir, no nos engañemos, sobre todo investigación filológica, filólogos, académicos, catedráticos, son términos que utilizará cualquiera de los que están en la mesa enseguida. Pero era obligado tratar de esto. Desde siempre, desde que se constituyó este proyecto de investigación, queríamos estar muy cerca del mundo de la escena, queríamos relacionarnos con ellos. Por lo tanto, este debate se sitúa en el centro de los intereses de nuestro proyecto, nuestro macroproyecto, y todo el interés hacia él, como se puede demostrar por la presencia, siempre ha sido abundantísima a lo largo del Congreso, pero hoy un poco más. Por admiración a los que están aquí en la mesa, por morbo, cierto morbo para ver qué van a decir sobre los filólogos en su territorio, en el Congreso de Filólogos, por lo que nos puedan decir, esto ya va más en serio, sobre la relación que todos queremos que sea armoniosa entre la gente que estudia y la gente que tiene que poner esto en los escenarios hoy, porque afortunadamente los que nos dedicamos a estudiar esto, estamos estudiando algo que tiene posibilidad de estar vivo. Si no todo, sí una parte, entonces habría que hablar de parte sí y parte no. La expectación, por otro lado, ha aumentado por lo aquí oído en los días que llevamos de Congreso acerca de las relaciones, que por lo general no son opiniones que pinten un panorama demasiado halagüeño. Contrariamente a los deseos de un programador como yo, que cuando acabe este Congreso recibirá llamadas de los medios y le preguntarán cuáles son las conclusiones y lo que les gustaría decir para que también se enterasen los políticos y los que tienen que financiar esto, que han sido muy armoniosas, que hemos convenido ya a trabajar brazo con brazo, mano con mano, que nos hemos besado mucho, que todo ha sido estupendo. No quiero echar leña al fuego, recordando que efectivamente ha habido manifestaciones, como la de algunos que recordaremos todos, que no nos hagamos ilusiones, que después de 36 o 37 años en reuniones, digo esta cifra por Almagro, intentando mejorar las relaciones, estas relaciones no han mejorado. Han mejorado las relaciones entre escena e investigación. Que, sigo citando lo que aquí he oído, que deberíamos ver más teatro los que lo estudiamos y que los que lo hacen deberían leer más. Yo voy a dar mi opinión, para no hablar ya prácticamente más en el Congreso, en el debate, para dar turnos únicamente. Yo pienso que no son tan catastrofistas como a lo mejor aquí ha aparecido con más frecuencia que la visión optimista, ¿no? Que, por supuesto, primero que son ámbitos diferentes, que nadie debe querer imponer nada al otro ámbito, pero eso sí que debe verse y leerse. En segundo lugar, pienso que sí que hay señales de que se tienen en cuenta y que se intentan asociar. Hay señales bastante claras, somos objetivos. También es verdad, lo digo sinceramente, no por halagar a los que están en la mesa para que luego se porten mejor, ellos nos leen más que nosotros les vemos a ellos. Pero allí está el catálogo del festival, pueden leer las fichas de algunos de los espectáculos y demuestran claramente que sí que existe esto, ¿no? De los 10 espectáculos programados, 2, tampoco soy exhaustivo, 2 la ficha que han elaborado las propias compañías, por ejemplo, el espectáculo de esta noche, La mujer con fuerza de Tirso de Molina. En la ficha hay 2 apartados, en uno de ellos el que habla es José María Ruano, que
que explica cómo ha hecho esa versión desde la filología, pero teniendo en cuenta que versión libre de la mujer por fuerza ofrece al público moderno una comedia clásica cuyo texto se entienda perfectamente, cosa que no ocurre normalmente. La Dama Duende de Miguel Narro dedica el último párrafo a decir que se ha preparado la versión, Esquillo era el que escribe, preparado, teniendo presente no solo la versión del estreno de 1629, publicada en Madrid en 1636, sino otra publicada ese mismo año en Zaragoza y Valencia, mucho menos conocida, etcétera, etcétera. Y están enterados. Hacen cosa que a lo mejor nosotros, y lo digo porque puedo decirlo al ser filólogo, a pesar de que aquí figuro como de Homero clásico, porque el mundo de la escena no engaña a nadie, ¿no? Es decir, yo como gracias a la filología. Bien, una vez declarados sus principios, y declarado también que Olmedo existe porque una persona del mundo de la gestión, como era también Sevilla, otro del mundo de la escena, como es Fernando, o como era Fernando Urdiales, y otra persona de la filología, como es Germán Becker, se pusieron a trabajar y esto sea más o menos, tenga más o menos futuro, que todos somos conscientes de lo que puede pasar, pues se pusieron de acuerdo. Pero ya no voy a decir más de esto, solamente voy a decir al público algo que ya saben los contertulios, los debatientes, que se propusieron una serie de cuestiones para que ellos eligieran o dijeran otras. Como no contestaron, y me pareció que no contestaran, se dieron por enterados únicamente, yo voy a escoger 3 tipos de cuestiones y dejo otros dos tipos de cuestiones que en fin, no van a caber todo, ¿no? Y menos si no van. En primer lugar, voy a preguntar, no es un orden alfabético en principio, luego harán lo que ellos crean que deben hacer, pero se pretende que sea debate, que puedan intervenir, incluso si se quiere llevar la contraria o apoyarse, pues también pueden. Los 3 tipos de cuestiones sobre, en primer lugar, las relaciones entre teóricos y prácticos, es lo que aquí está en el centro de este debate, el papel de los festivales, jornadas, etcétera, etcétera, en la supuesta mejoría, que yo creo que sí que tiene el teatro clásico español, tanto desde la investigación como en la puesta en escena, encuentros y desencuentros entre teóricos y prácticos. El tercer tipo de cuestiones sería el de la utilidad de los estudios que los teóricos generan. Forma parte del trabajo del director, del actor, qué tipo de trabajos son los que más les interesan, qué tipo de ediciones, qué estudios. Los estudiosos tienen en cuenta la dimensión del teatro como espectáculo. Si ellos piensan que nosotros consideramos el espectáculo y no solo el texto, qué es lo que se hace falta. Bueno, por último, el tercer tipo de preguntas es la actitud ante los textos. Criterios para quitar y poner versos, sigue siendo un problema decirlos, decir el verso, bueno, ya nada más. Es decir, yo le voy a preguntar a Manolo Canseco, porque por orden alfabético y apellidos es a quien le corresponde, las relaciones entre teóricos y prácticos. ¿Qué piensa él de cómo nos llevamos? Bueno, yo tenía preparado la primera pregunta, pero como tenemos que llevarnos bien, no la voy a hacer. ¿Para qué sirve un filólogo? Bueno, es broma. Ahí tengo otro Canseco que me quiere contestar, pero no le voy a dar el placer. Yo creo, Germán, y lo hemos vivido mucho, que las relaciones, digan lo que digan, quien lo haya dicho que no he estado aquí, han mejorado muchísimo. De aquellos primeros, yo soy ya muy mayor, efectivamente, soy lo que queda de mí después de la jubilación, y aquellos primeros congresos de Almagro, donde lo único que decíamos era filólogo, con este tono, y lo que teatrero, con este tono. Es decir, y así se acababa el congreso. Después de 4 o 5 días hemos tenido experiencias muy, diría que cordiales, e incluso de ahí han salido algo más que cordialidad. Han salido colaboración entre muchas de esas personas que desde el punto de vista de la dirección escénica han acudido a los congresos y de los filólogos que han acudido. Yo quisiera en estos momentos alabar justamente la labor que hicieron las jornadas de teatro del siglo de oro de Almería. Nos hemos juntado tanto porque allí el 50% era de gente que practicamos en el teatro, bien o mal, y de gente que estudiáis en el teatro, bien o mal. Yo sí quería, dentro de lo que es el título que nos habían puesto en la mesa, hacer una crítica, esta en serio y constructiva. Y es, yo quisiera criticar a los filólogos el poco rigor que tienen muchísimas veces de irse a las fuentes. Yo a lo largo de 38 años que llevo haciendo clásico me he encontrado con que generalmente cuando ves una edición de algo que quieres hacer y que por lo tanto tienes que estudiarlo desde todos los puntos de vista
y desde todas las posiciones que los diferentes filólogos han tenido, de pronto a lo mejor te encuentras con dos escuelas totalmente distintas que piensan lo que pensó una persona en un primer momento y de ahí sigue toda una rama y lo que pensó otra en otro primer momento. A mí me ocurrió una cosa que quería comentarlo como muestra nada más con el mágico prodigioso de Calderón. Me enfrenté con el mágico prodigioso de Calderón. Los que estáis aquí sabéis mejor que yo que existen dos mágicos prodigiosos, la versión del Corral y la versión de la Plaza. Y a mí me atraía mucho la versión de la Plaza en muchos aspectos de los graciosos, más que la propia del Corral, porque íbamos a dirigirlo, éramos una compañía privada, siempre hemos sido una compañía privada, con esas pocas ayudas que se puedan tener de un ministerio, para girar con una función tan complicada como el mágico prodigioso. Me puse a estudiarla, se hizo la versión, yo siempre trabajaba al principio con Juan Antonio Castro, que era poeta, y luego con Domingo Miras, autor de teatro, nunca con un filólogo puro hasta hace muy pocos años, y una vez que estaba hecha la versión, nos pusimos a ensayar. Y esta cosa que nos ocurre a la gente de teatro, de pronto llegamos a una escena donde la escena no funcionaba absolutamente nada. No crecía el conflicto dramático y aquello no podría ser Calderón. Tuve la buena idea de acercarme a la Biblioteca Nacional y procedente de la Biblioteca del Duque de Osuna estaba el manuscrito de Calderón. Ignoro lo que ocurriría si vosotros tuvierais el manuscrito en las manos, pero a mí aquello fue todo un mundo que se me cayó encima solamente de pasar con muchísimo cuidado aquellas hojas. La escena que no funcionaba estaba escrita en los márgenes. No hay ningún asterisco, una coma, no hay ningún signo de puntuación que nos diga dónde iba exactamente colocado lo que ocurría en los márgenes, lo que estaba escrito en los márgenes. Afortunadamente, empezábamos con los ordenadores en aquellos momentos y el colocar todo ese trozo en diferentes puntos del resto de la página nos descubrió que si lo poníamos en uno donde no se había dicho nunca que estuviera, la escena funcionaba muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien había estudiado ese manuscrito, pero a partir de entonces el resto de los compañeros nuestros lo que habían hecho era apoyarse en aquella edición para seguir haciendo. Yo creo que esto es una crítica que pretende ser constructiva. Es decir, nos da una muestra de que a veces os pediríamos, igual que vosotros nos pedís con mucha razón, que tengamos rigor, y muchos lo tenemos, o sea, mucho más de lo que creo que se piensa, es decir, también os lo tenemos que pedir a vosotros. Y sobre todo, discutíamos un poco antes, si me permites, el qué nos interesa a nosotros, de los filólogos, cuando nos enfrentamos en un texto. Lo que más nos interesa, que es lo que nos hace perder un tiempo tremendo, es descifrar muchas palabras, expresiones y conceptos que nosotros no estamos familiarizados y que vosotros deberíais estar familiarizados y seguramente no estaréis. Es decir, buscar el significado de una palabra. Antes hablábamos de la comida pecho, que podía ser impuesto, precio, premio. Y ahora, como estoy dirigiendo a Lope de Vega en Fuenteovejuna, pues el alcalde se lo da al comendador en función de la victoria que han recibido, pues hasta no encontrar alguna versión muy antigua donde pude encontrar cuál era el significado de la palabra, pues me ha llevado horas el poder hacerlo. Y como eso, otras, cuando a lo mejor era tan sencillo que a pie de página fuéramos poniendo todas estas cosas. Yo no voy a monopolizar esto, porque no me han dejado hacer la primera pregunta que va a recortar. Muy bien, muchas gracias. Es Jesús Peña, por orden alfabético, quien ahora tiene que contestar a la cuestión. Muchas gracias, Hernán. Sí, a mí me van a permitir que lea en buena parte las cosas que nos van a servir de respuesta a los planteamientos que nos hizo Germán Vega en su momento. Sobre todo, pues, para que no se me olvide, aunque no sean cosas especialmente sesudas como ustedes podrán comprender. Pero bueno, creo que para mí y para ustedes va a ser mucho más clarificador. Sí que me gustaría decir, antes de responder al cuestionario, a la primera pregunta, entiendo que la primera pregunta es la que ahora mismo es pertinente, que en mi caso, como componente, en este caso como director de la compañía Teatro Corsario, sí que quiero exponer las cosas que a continuación voy a exponer en función de lo que es nuestra compañía, en el sentido de que nuestra compañía puede ser representativa de otras tantas compañías independientes que se parecen a la nuestra, algunas de teatro clásico y otras no. Entonces,
quizás no voy a hacer un planteamiento general sobre cómo son las cosas y cómo debieran serlo, sino solamente en función de lo que nos afecta a nosotros como compañía. Ya digo que en la medida que lo que a nosotros les pasa a otros, es también interesante para la mayoría. Entonces, voy a comenzar diciendo que en la experiencia de Teatro Corsario, el público que hemos tenido a lo largo del tiempo ha apoyado nuestra dedicación a los clásicos. Esto viene como respuesta a una de las partes del cuestionario en la que nos estamos refiriendo a cómo ha cambiado la percepción del teatro clásico, cuánto ha ganado en el tiempo, si es ahora también más popular que antes o es más interesante que antes, si ha subido la calidad. Bueno, en cuanto a esa pregunta yo hago esta reflexión. Cuando empezamos a trabajar los clásicos a mediados de los años 80 del siglo pasado, había escasas compañías que se especializaran en ellos. El profesor César Oliva, aquí presente, pudo constatar esa ausencia en los orígenes del Festival de Almagro. Hicimos por entonces espectáculos como Sobre Ruedas, ensamblando varios pasos de Lope de Rueda, donde constatamos que el público más popular respondía satisfactoriamente, al contrario de lo que nos había ocurrido con el teatro contemporáneo que habíamos puesto en escena en los años anteriores y que no había funcionado. Continuamos con Pasión, que contiene varios textos clásicos no teatrales, y con el Gran Teatro del Mundo, nuestro primer Calderón, donde comenzamos seriamente a estudiar el verso, aunque quizá no con el suficiente conocimiento. Y con Asalto a una ciudad, una versión de Alfonso Sastre, que a su vez versionó Fernando Urdiales, del Asalto de Maastricht, de Lope de Vega, y que contó con el muy estimable asesoramiento en el tratamiento del verso de Juan Pedro de Aguilar. Esto fue una versión que hizo Alfonso Sastre y que después Fernando Urdiales también modificó, suplantando de alguna manera la labor de los filólogos, como después hablaré también. La perspectiva que nos da el tiempo desde aquellos primeros montajes a la actualidad, con los numerosos clásicos realizados junto a otros montajes que no lo son y que también hicimos en cuanto a si significaron mucho o poco en nuestra historia, debo decir que por supuesto fuimos ganando el respeto del público y también de los festivales de teatro clásico, donde tuvimos oportunidad de poner sobre la mesa y someter a debate nuestra manera de afrontar los clásicos con los especialistas, filólogos e investigadores que empezábamos por entonces a conocer. El que fue nuestro director, Fernando Urdiales, pudo sumergirse en las profundidades de los clásicos, encontrándose como pez en el agua y reconociendo su pertenencia a un mundo, el del teatro clásico, al que probablemente no creía estar destinado. Me parece muy significativo. También es muy significativo de los años transcurridos la evidencia de que los espectáculos que más éxito tuvieron fueron, por una parte, los que tenían un nombre famoso, que eran conocidos como La vida de sueño, de Calderón, Edipo Rey, de Sófocles, Las coplas por la muerte, con textos de Jorge Manrique y Arcipreste de Ita, y muy destacadamente las obras cómicas, como la colección de entremeses del espectáculo Clásicos Locos, y aún más Don Gil de las Calzas Verdes, el divertido enredo de Tirso de Molina. Con esto lo que quiero expresar es que en la trayectoria del teatro corsario, a lo largo de 30 a 31 años, que cumple actualmente, sí que hemos podido observar que efectivamente ha habido una consolidación del interés del público, de las programaciones por el teatro clásico, que a nosotros nos ha venido bien dedicarnos a ello, aunque no teníamos la vocación en principio de realizarlo, y que seguramente al hacer títulos famosos, conocidos, y por otra parte espectáculos con cierta comicidad, encontrábamos mucha mejor respuesta del público que haciendo otras cosas, y también con respecto al teatro contemporáneo nos iba mejor. No sé si es una buena respuesta a lo que has planteado. Me parece cosas interesantísimo, no es lo que había planteado, pero es interesantísimo. De hecho, porque es verdad que los 5 temas que yo propuse, uno de ellos era este. Lo que pasa es que, claro, a la vista de lo que han contestado, yo he creído que debíamos orientarlo hacia lo que cabe en hora y cuarto de debate. Me parece muy bien, estaba en el... Y además, ya que lo ha dicho Jesús Peña, y si no hay nadie de los que están en la mesa que quiera completar cuál es su experiencia haciendo clásicos en estos años, pues pasamos a la segunda pregunta, que era la que estaba realmente planteada, ¿no?
Claro, estoy hablando de primera y segunda, tercera y el público no sabe cuál es el cuestionario, entonces no puede parecer una cosa banana del mundo. Bueno, esta era la primera cuestión, a lo que ha contestado Jesús Peña, pero la segunda, la que ha contestado Manuel Canseco, y ahora está por supuesto sitio, pues en nuestro centro, era la utilidad de las relaciones entre teóricos y prácticos. Yo creo que debes contestar ahora, Jesús, pero muy brevemente. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo nos hemos llevado? Bien, tengo escrito, ¿eh? Sí. ¿Cuánto te duraría leerlo? ¿Cuánto te lleva leerlo? No mucho, no mucho. Pues léelo. Vamos al punto 2. No, he hecho una preparación exhaustiva en función de tus... Y te la agradezco mucho, de verdad. Pero me voy a tener al estado de la cuestión. Pregunta 2. La relación... Primera en la mesa. Bien. Digo, a la vista de las programaciones de teatro clásico y los festivales de teatro clásico que han sobrevivido a la crisis, suponemos que ha aumentado el interés. Los festivales tienen una gran importancia en sí mismos, pero son tanto o más importantes por la difusión que se hace de ellos. Es importante que todo el mundo sepa que existe tal festival y que es un buen plan acudir mejor en compañía de otros y hablar sobre el espectáculo antes y después, o sea, hacer vida cultural. Afortunadamente, promociones adecuadas han contribuido a que el teatro clásico tenga una salud aceptable, porque siempre precaria, siempre en la cuerda floja. Las jornadas son importantísimas en sí mismas. Ojalá sus conclusiones nos sirvan para conocer mejor el terreno que pisamos y nos ayuden a obrar en consecuencia. Lo que más me gusta es la complementariedad entre jornadas y espectáculos que se dan en los festivales. La dinámica que hace que durante unos días se esté hablando de los temas que tienen su referencia y su consecuencia en la puesta en escena de los espectáculos que se ven al final de cada jornada. No me puedo quejar en ningún caso de la relación entre los filólogos y los teatreros como nosotros. Pero los de Teatro Corsario no somos un buen ejemplo, como se verá a continuación. Nunca hemos encargado una versión o adaptación de un texto. Lo hemos hecho nosotros mismos, pero no porque sepamos más que nadie, sino porque para nosotros se ha convertido en una costumbre afianzada en nuestra propia experiencia. Hemos llevado así la obra a nuestro terreno, practicando modificaciones en el texto incluso durante los ensayos. Esto me imagino que es también propio de las demás personas que estamos aquí. Esto no quiere decir que no hayamos sido convenientemente asesorados. Un ejemplo de esto es nuestra buena relación con el profesor Germán Vega, aquí presente, cuya opinión y criterio no nos cansaremos de agradecer. En bien señalar, la fecunda relación profesional establecida entre Germán Vega y el que fue nuestro director de escena, que ya fallecido, Fernando Urdiales, ambos a su vez directores junto a Benjamín Valencia del Festival de la Clásica. Durante mucho tiempo, esta compañía que tiene más de 30 años, Fernando Urdiales se hizo responsable de la versión de los textos de Lope, Tirso, Calderón, y continuando la costumbre por la cual el director de la obra hace la versión del texto, en el caso del médico de su honra, lo firmé yo. No cabe duda que para meter mano a esos textos consagrados hay que conocer suficientemente bien la técnica empleada por los autores y las estructuras de la versificación y sus secretos. Nosotros nos hemos atrevido con mayor o menor fortuna y creemos que el resultado ha sido bien. No creo que convenga nombrar aquí, siempre me dejaré a alguien en el tintero, los magníficos investigadores de los que nos hemos nutrido a partir de sus libros y publicaciones, no siempre fácilmente localizables. Unos cuantos de ellos están con nosotros en estas jornadas de Orquedo. La disparidad de criterios que se observan entre diferentes especialistas, como bien ha dicho Manuel Canseco, ante un mismo tema contribuye a que una vez más el director opte por su propia opción. A veces ocurre que una escena, también lo ha dicho él, se atasca. Los actores no fluyen y el director comprende que el concepto de la escena es incorrecto. ¿Quién se equivoca? ¿Los actores? ¿El director? ¿Es un error de la versión? ¿El autor escribió la obra para un público radicalmente distinto? Sea cual sea la respuesta en cada caso, las personas que hacemos teatro, en este caso teatro clásico, estamos invariablemente abocados a hacernos esas preguntas. Y lo que no debe ocurrir nunca es que nos estrellemos como consecuencia de la ignorancia. De modo que bienvenidas son cuantas aportaciones podamos recibir de estos profesores. Por nuestra parte, una de las más importantes tareas que tenemos como directores y versionadores consiste en descubrir cuánto del material con que contamos puede convertirse en buen teatro y cuánto conviene desechar. Algún filólogo exclamará: «¡No puedes cargarte eso!». Y el director estará dispuesto a escuchar su argumento, aunque quizá al final se reafirme en su temeraria decisión. Muchas gracias, Jesús. Y pido disculpas de nuevo porque pudiera parecer que te censuraba. La virtud censurada sería título de una roca. Es decir, alguien que se ha preparado bien la conciencia del debate
debate resulta que está fuera. No, has entrado perfectamente en dar tu opinión sobre lo que en estos momentos estábamos intentando debatir. Blanca Portillo, es el momento de que hable de lo que hemos preguntado, las relaciones entre teóricos y prácticos, o algo sobre la situación, otra cosa, por lo que quieras, vamos. No, sí, es un tema que me interesa y sobre todo teniendo en cuenta que ni soy filóloga, ni he dirigido teatro clásico, solamente lo he interpretado y probablemente los actores somos el último eslabón de esa gran cadena, ¿no? Por actitud vital quiero pensar en las cosas que nos unen, siempre, más que en las que nos separan y nos diferencian. Imagino que lo que nos une sobre todo es una profunda pasión, porque me imagino que se puede ser filólogo y apasionado, ¿no? Una enorme pasión por un patrimonio cultural que es excelente, que es un tesoro, un profundo amor por un idioma, por esas palabras. Creo que eso es lo que nos tiene que vincular. Mi especialidad, desde luego, son las estructuras emocionales, no las estructuras verbales. Yo indago en las palabras para encontrar la emoción. No dejo de pensar nunca que cuando hablamos de teatro, hablamos de un género muy concreto, es decir, hablamos de autores que no escribieron ensayo, ni novela, o también, pero que sobre todo escribieron teatro, en estas jornadas donde se junta el teatro con estos debates tan interesantes, creo que es importante, ¿no? Creo que ellos escribieron para el sistema emocional del espectador, que es para lo que sirve el teatro, para entrar directamente en ese mundo inconsciente, no solamente a través de lo mental, porque ahí se produce muy raramente la empatía. Ese es mi terreno, el conseguir que un texto que arquitectónicamente es perfecto, digno de alabanza, perfectamente legible en tu casa, no hay ningún problema, puedes ver en tu casa y emocionarte exactamente igual, pero no es lo mismo ir a ver un espectáculo. Yo trabajo para la persona que se sienta en un patio de butacas. Esa es mi labor y la quiero hacer con todos los que les importe esto. Me da igual si son filólogos o matemáticos, me da exactamente igual. Quiero traspasar la barrera de lo intelectual para entrar en el mundo emocional. Es muy difícil a veces cuando chocas con tantísimos criterios, tan sólidos, moverse en un terreno tan pantanoso como el de las emociones, ¿no? He tenido la fortuna de hablar con mucha gente que os dedicáis a esto, tan sesuda y tan inteligente. Y creo que hemos encontrado muchos más puntos en común. Por supuesto que hay una estructura verbal que es el esqueleto de todo eso, admirable, adorable. Yo la venero personalmente, pero sobre todo lo que me interesa es eso, es transmitir emociones. Cualquier cosa que ponga una barrera a eso, creo que está mal enfocada. Tendríamos que encontrar el punto en el que nos encontremos de verdad, para llegar allí. Es muy difícil, yo creo que hay una parte que tiene que ver con la formación, con la educación, que viene del colegio, que viene de ser capaces de transmitir a un niño que eso que está estudiando es fundamental para su vida. Los autores de nuestro siglo de oro y los autores clásicos de nuestra literatura hablan de las mismas cosas que hablan los autores contemporáneos, solo que con los condicionantes políticos, sociales, culturales que tenían en su momento. Los temas son interesantísimos. Eso es lo que les tiene que importar. Yo he vivido eso ahora haciendo La vida es sueño. Yo no puedo llegar a la cabeza de un espectador de 20 años explicándole la magnífica estructura del primer monólogo de Segismundo, donde se hace un desarrollo que no puedo llegar por ahí. Mi camino es otro. Tengo que conseguir que se identifique con lo que pasa. Y lo que le pasa a Segismundo es perfectamente entendible, aunque no sepas qué tipo de verso está diciendo. Aunque haya palabras que se te escapen. Ese es mi territorio, ese es nuestro territorio, y en el que debemos caminar juntos. Indagar debajo de las palabras en una magnífica estructura, insisto, que yo venero, pero que está llena de muchas más cosas, que son las que posiblemente hagan que se cree la inquietud de saber mucho más sobre eso. Si a los niños no los educamos, bueno, yo intento incluso educar a espectadores que nunca han visto teatro clásico en su vida, aunque tengan 80 años, que los hay, y que no tienen ni idea de filología. Y llegas por un camino, que es el camino eso, de la empatía, de entender que los conflictos de sus personajes, sus dolores, sus alegrías, sus tristezas, están expuestos de una manera
perfecta y exquisita, pero son los mismos que los tuyos y los míos. Si encontramos el vínculo que nos une en eso, eso es la perfección absoluta, ¿no? Muchas gracias, Blanca. Por favor, Eduardo Vasco, díganos qué pasa con las relaciones entre teóricos y prácticos. Buenas tardes. Yo realmente creo que las relaciones son buenas, creo que han sido siempre bastante saludables. Desde mi punto de vista, creo que otra gente como yo lo ha vivido así. Yo nunca he tenido una no relación. Todo lo contrario, para mí siempre ha sido natural desde el primer momento en el que empiezo a estudiar y que empiezo a acercarme a los clásicos y a los no clásicos. Para mí la relación con la academia es absolutamente natural. Es que no concibo leer teatro sin leer otras cosas al mismo tiempo, ¿no? No sé, cuando voy a hacer una función, lo raro es que tenga que buscar la edición, lo normal es que la tenga, no todas. Los textos tienen muchas, pero lo habitual es que yo ya la conozca, o ya la tenga, o no me sea muy complicado encontrarla. Aunque a veces, la verdad es que algunas de las ediciones antiguas son bastante complicadas de encontrar. Estoy acordando ahora una de tu abuelo, precisamente, que me dice que pasar tú, ¿no? Porque no la he encontrado. Que la tengo yo, sí. El caso es que para mí es una cosa muy natural. Y claro que son cosas a revisar, a mejorar. Claro que hay gente con la que te entiendes más, gente con la que te entiendes menos. Aquí hay mucha gente que ha recibido llamadas mías de auxilio, no siempre en relación a puestas en escena, también en relación a otras líneas que yo tengo de investigación o de coleccionismo incluso, ¿no? Aquí incluso hemos hecho experiencias en este mismo escenario con actores a pelo para tratar de mostrar un poco más desnudo nuestro trabajo y que se entendiera de una manera más emocional, como decía Blanca, no tan técnica. Y bueno, pues también es cierto que hay gente con la que te entiendes más, gente con la que te entiendes menos. Hay ciertos sectores que me pasa también en el teatro y me pasa en el mundo de las gominolas también, que no los entiendo. Tampoco pasa nada. Lo bueno de no entenderse es que uno pues trata de establecer cierta dialéctica y bueno, pues ahí salen cosas. En cuanto a la cuestión de los festivales y todo esto, que esto queda pertinente ahora, ¿no? ¿Y ahora? Sí, bien. La verdad es que no estamos tan bien como estuvimos. Estuvimos mejor de lo que estábamos. Yo creo que hay cosas que hay que cuidar y que hay que ayudar, y creo que el mundo del teatro ahora mismo está un poco dejado de la mano de Dios, determinado tipo de experiencias que no sean directamente taquilla. Eso, pues por ejemplo a mí, que soy un tipo muy suicida en esto de las producciones teatrales, me impide montar a Jerónimo Bermúdez, no sé cómo decir. Pues, por ejemplo, tengo un proyecto de ese señor en un cajón de hace muchos años, pero no lo voy a hacer, porque es un suicidio económico literal. Este año teníamos el proyecto de montar una época de Lope, del Lope último precisamente, que abandonamos a la mitad porque no nos salían las cuentas. Bueno, esa es la situación ahora mismo. La situación ahora mismo es bienvenidos a los 40 principales. Y no vamos a salir de ahí en un tiempo, porque realmente tanto la academia como el mundo del teatro tienen sus fuerzas, digamos, de reivindicación bastante agotaditas, porque estamos todos tratando de salvar un poco los escombros de lo que tenemos alrededor. Pero, sin embargo, lo estamos tratando de hacer en muchos casos juntos, con lo cual, pues yo ahí sí que veo una buena cosa. Y sí que también creo que hay una iniciativa que yo me he empeñado mucho en sacar en el teatro, o en mover el teatro, y supongo que
también, que tiene que ver con las generaciones que vienen. Es decir, lo que había que hacer es juntar a los chicos de 20 y tantos años que están haciendo teatro con los chicos de 20 y tantos años que están haciendo la carrera o el doctorado o esto y presentarlos. Porque el mundo de los dinosaurios se acaba pronto. Entonces creo que sería una buena cosa que las gentes que están con capacidades de hacer esto nos ocupáramos de juntar a los chavales que se conocen. Gracias. Ana, y es la nieta del libro que debe tu nieto al Vasco, es decir, Alonso Zamora Vicente, pues va a hablar de las relaciones entre teóricos y prácticos. Mira, Mosca, si no me... Por favor, ni nombrarlas. Buenas tardes. Pues sí, como ha dicho Germán, realmente mi relación con el mundo de la filología viene desde la cuna, con lo cual para mí a la fuerza tenía que ser algo natural, ¿no? Nunca he podido ver una posible ruptura entre el mundo de la teoría y de la práctica escénica desde el principio de mis recuerdos conscientes, ¿no? Sin embargo, algunos de mis mejores amigos son filólogos, pero no siempre la relación es fácil. Hay que decir que hay veces que hay desencuentros. Esos desencuentros algunas veces se solucionan simplemente cuando esa persona que no entiende tus puntos de partida ve el espectáculo y entonces podemos dialogar su intelecto con tu capacidad de convertir en materia escénica, en materia emocional, como dice Blanca, o en ficción o en una nueva historia. Y hay veces que el encuentro es directamente imposible, porque a mí me gusta decir que no hay desencuentro, pero a veces sí lo hay. De hecho, yo he llegado a recibir hasta anónimos de algún filólogo poniéndome a escurrir al final por no haberle consultado a la hora de hacer una versión escénica, pero bueno, que esas cosas pasan todavía, ¿no? Que lo sepan, que todavía esas cosas... Anónimos de alguien que sabías quién era, claro. Esas cosas, sí, todavía pasan en este ámbito en el que supone que ya tenemos que estar absolutamente hermanados, ¿no? Otra cosa, yo creo que también, por lo menos, lo que yo sí veo a la hora de trabajar sobre diferentes aspectos de investigación a la hora de poner un texto en escena es dos mundos de la filología muy distintos. Yo vengo de cuna de filólogos, pero de cuna vieja. Es decir, una filología que trabajaba mucho más en global. Era antes de la era de la especialización. Y yo echo mucho de menos aspectos que aquella vieja escuela sí hacía en sus ediciones y en sus estudios y que hoy no se hace. Yo me encuentro muchas ediciones que son más cuantitativas que otra cosa, lo cual está muy bien, pero para nosotros, a la hora de buscar inspiración también para poner en escena, muchas veces eso no ayuda, ¿no? Lo cual creo que también nos interesaría ver un poco un mundo de investigación que también opina, que también apuesta, que también da hipótesis y que puede ayudarte a formar una opinión personal que tú tienes que tener a la hora de poner en escena. Y ahí entronco con todavía una diferencia de opinión que veo entre nosotros y el mundo de la filología, y es como muchas veces hay parte de la filología que no sabe diferenciar entre el análisis del texto y el análisis de la propuesta escénica o, digamos que la elección de elementos que yo hago para crear esa narrativa escénica que lleva a contar aquello que yo considero que dice el autor. Es un poco enrevesado, pero por eso yo no tengo un filólogo al lado cuando monto. Tengo filólogos antes de empezar el proceso, porque son fundamentales para entender, porque realmente ese mundo sobre el que yo tengo que construir, pero luego a mi lado yo necesito a alguien que no esté absolutamente atado al texto y que no me corte las alas, ¿no? Y yo no he encontrado, con perdón para todos mis amigos, no he encontrado un filólogo así todavía en mi vida, ¿no? Un poco más la idea del dramaturgista alemán seguramente
alguien con la visión también en la puesta en escena y no solamente en el propio texto. Con respecto a cosas como las que ha dicho Manolo, por ejemplo, esa cosa de encontrarnos a estas alturas ediciones que no se han remitido a las fuentes, ¿qué les vamos a contar nosotros a ustedes? Ya lo saben, ¿no? Hay muchísimos textos que a día de hoy no están cotejados y nosotros nos damos cuenta pues igual que el resto de la humanidad, pero eso es un mal que tiene que ver con la poca seriedad en el trabajo muchas veces. No creo que sea este el foro para decirlo, ¿no? Básicamente, eso está para dos. Sí. Esto es un debate con el público también. ¿Alguien del público quiere intervenir en este punto de relaciones entre prácticos y teóricos? Tienen que ser preguntas muy breves, por favor, porque andamos de tiempo por siempre. Por favor, Isaac, de la voz. Si se permiten comentarios también, nos tienen que ser preguntas. Se permite cualquier cosa que se arregle. Y que vaya al caso. Yo me fío de ti que como filólogo me vas a decir si me estoy excediendo del tiempo. ¿Ok? Bien. Lo que ha dicho Blanca, y que se ha recibido un aplauso muy merecido, es de lo que depende el teatro. Es decir, esa transmisión por medio de un entendimiento emocional. No hay tiempo durante una sesión de teatro, no hay tiempo para pensar. La acción se dirige desde las tablas hacia nosotros. Luego, cuando vamos al café o al bar, hay tiempo para interpretar todo lo que uno quiera. Pero la experiencia del teatro es en el teatro mismo. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y es una cosa que se pierde. Pero tal vez se pierde también porque se estudia teatro en departamentos de filología. Lo habéis llamado el encuentro, el enfrentamiento entre filólogos y gente de teatro. Y el teatro es una disciplina académica en sí, también, que no es solamente una rama de la literatura. No se puede leer el texto teatral como se lee un texto de literatura. Es imposible. No lo hacemos en el teatro, ¿verdad? Cuando se monta. Y con lo cual no lo deberíamos hacer tampoco en las aulas. Bueno, pasamos entonces al segundo bloque de cuestiones que se ha contestado parte, tampoco lo han dejado de tocar, que es